Muy buenos días, estimado profesor, compañeros todos. Mi nombre es Mitzel Batista y junto a los colegas Jaslyn Topi, Nelson Morales, Nilda Rebello y Eliezer Dueñas, procedemos a desarrollar los artículos 134 al 170 de la Ley 45 del 31 de octubre del 2007. Y como introducción podemos señalar que esta ley recoge en muchos de sus aspectos las mejores prácticas internacionales en el ámbito de la competencia. Fundamentada por la Constitución de Panamá en el título tercero, Derechos y Deberes Individuales y Sociales, capítulo 1, garantías fundamentales que reconocen en materia de defensa los derechos de los consumidores por medio de un procedimiento judicial. Dicha garantía constitucional dicta en su artículo 49 que el Estado reconoce y garantiza el derecho de toda persona a obtener bienes y servicios de calidad y que la ley establece los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos. En general, la Codeco es el órgano encargado de la competencia en Panamá. La misma tiene como misión velar por el bienestar del consumidor mediante el fortalecimiento de una economía de libre mercado, protegiendo y asegurando los derechos de los consumidores y creando conciencia en el ejercicio de sus deberes, pues, a través de la educación. La citada ley en el título sexto, procedimiento jurisdiccional, capítulo 4, aseguramiento de pruebas, se refiere en los artículos 134 sobre medios de divulgación, que es la acción de declaraciones juradas mediante preguntas orales o por escritos, interrogatorios, exhibición de documentos, objetos, entre otros, autorizadas por el tribunal a solicitud de las partes o de los testigos en cualquier orden, y el hecho de que se esté dando curso a la solicitud de divulgación de una parte, pues no debe demorar el proceso de la otra. El 135, adición a la contestación, señala que si una parte ha contestado la solicitud de divulgación en forma completa, pues no está obligada a adicionarle a su contestación información obtenida posteriormente, excepto establecer la identidad y paradero de personas que tenga conocimiento de hechos sobre los cuales esté obligado a declarar, y si obtiene información que en su contestación pues no era correcta cuando fue hecha o era y ya no lo es. El 136, orden de divulgación, aquí cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal que ordene la divulgación y exhibición de pruebas previo aviso a la otra parte y a las personas pues que resulten afectadas en el proceso que se lleve a cabo. El 137, omisión en contestar preguntas. Aquí, si el declarante omite contestar una pregunta o contestar la solicitud para que se efectúe una inspección formulada conforme al artículo 187 de esta ley sobre la práctica de una inspección judicial durante la audiencia o antes de ella, que hayan de ser materia del proceso, la inspección podrá efectuarse con la concurrencia de peritos designados por el tribunal o por las partes para el reconocimiento judicial. El 138 sobre contestación evasiva o incompleta, pues la misma será considerada para los efectos de esta ley como una renuncia a contestar. Si alguna de las partes considera que ha garantizado la contestación con el envío pues de una simple nota, se considera como renuncia a contestar y de no contar con la respuesta a la petición, debe explicar o sustentar, y esa explicación debe ajustarse pues a las realidades del proceso. El 139 se refiere al desacato, que es considerado a la renuncia a dar cumplimiento al ordenado por el tribunal. La sanción que acarrea el haber cometido desacato tiene como finalidad garantizar el respeto a los ciudadanos, de los ciudadanos al poder coercitivo del Estado. El 140 se refiere a la renuncia. Si una parte deja de admitir la autenticidad de un documento, la veracidad de cualquier afirmación, como lo requiere la ley, y pues si la otra parte demuestra su autenticidad, puede solicitar al tribunal que ordene a la otra parte el pago de los gastos incurridos para demostrarlo. El tribunal dictará pues dicha resolución a menos que establezca que la solicitud era objetable, que la aceptación solicitada carecía de importancia en el proceso o que existían razones justificadas para no hacer la aceptación. Y el 141 sobre las resoluciones se refiere a que el tribunal ante el cual está pendiente el proceso a solicitud de partes podrá dictar las resoluciones que estime y exigir a la otra parte pues su cumplimiento. De manera general podemos ver que esta ley contiene las disposiciones que permiten a los consumidores ejercer sus derechos. Continúa con ustedes, Jaslyn Topping. Muchas gracias, Yaslin Topping, y vengo a detallarles desde el artículo 142 hasta el 148. En el artículo 142 habla sobre las presunciones. Esta es la no comparecencia del citado, la renuncia de esta a responder o su respuesta es evasiva a presumir ciertos hechos susceptibles
de prueba de confesión. El juez tendrá lugar a deducir ciertos hechos susceptibles, ¿verdad? La presunción se deducirá por los hechos de la demanda o su contestación cuando, no habiendo un interrogatorio escrito, el citado no comparezca, si las preguntas no fuesen asertivas o el hecho no admitido de prueba de confesión. La comparecencia, la respuesta negativa o evasiva, da a responder como indicio en contra de la parte no compareciente. En la sección 2 de los testimonios están las solicitudes en el artículo 143, que esta nos dicta que alguna de las partes quieran tomar la declaración mediante oral o escrito de algún testigo, debe dar aviso por escrito a todas las partes con anticipación razonable. Tiene que tener el nombre, la dirección de las personas que van a declarar. Si no se conociese la persona, tendrá que describir a dicha persona y bastará para facilitar su identificación. El tribunal, por causa justa, puede prorrogar o reducir el plazo para que sean tomadas la declaración según convenga. Va a fijar la fecha y el orden en que debe tomarse las declaraciones. El tribunal también pondrá a un intérprete o traductor cuando sea conveniente en atención a circunstancias especiales. En el artículo 144 nos habla sobre la diligencia. Esta es toda persona que rinda una declaración iniciará la diligencia jurando al declarante, ¿verdad? La declaración se tomará de una forma apropiada y será transcrita a menos que la parte convenga otra cosa. En ella se dejará constancia de las tallas, las objeciones que formulen las partes para que el tribunal se pronuncie en su oportunidad sobre su fundamento. Las partes que decidan solicitar alguna declaración pagarán el costo de las transcripciones, ¿verdad? Si la persona escogida por la parte desea tomar la declaración del testigo no está autorizada para juramentar al declarante, el juez, a su solicitud, podrá preferir la autorización. 145 es la opción de presentar interrogatorio escrito. Las partes a quienes se les haya dado aviso para tomar una declaración podrán optar por presentar un interrogatorio escrito en lugar de proceder a un examen oral. En este caso, las preguntas se realizarán de forma escrita y se consignarán literalmente las respectivas contestaciones. En el Código Judicial, en el artículo 937, nos dice que los interrogatorios a que se deben ser sometidos los testigos pueden ser presentados por escrito por las partes que aduce el testimonio o a verse verbalmente por la misma en el acto de recibir la declaración. La presentación de un interrogatorio escrito no excluye el derecho de formular también preguntas verbales en el acto de ser examinados los testigos. Puede que se hallen preguntas de las partes litigantes. En el artículo 146 nos habla sobre las copias. Todas las partes tendrán derecho a copia de los interrogatorios de las partes citadas, ¿verdad? Tendrán las indicaciones de los nombres, la dirección de las personas ante las cuales se habrá de rendir las declaraciones. También tendrán derecho a repreguntas. Estas partes serán notificadas para someterse a nuevas preguntas de las partes gestoras, ¿verdad? Dentro de los 5 días siguientes. Continúa con ustedes Elsie Morales. Continuaré con algunos aspectos relevantes a partir del artículo 148 al 155. El artículo 149 nos indica que cuando se da la notificación se le avisa a las partes del proceso. Una vez que se presenta en la Secretaría, la declaración de las partes que la solicitó es la encargada de dar aviso a todos los demás involucrados.
También vemos que las partes se ponen de acuerdo para las declaraciones. Es el juzgado quien decide si toma o no las declaraciones. En el artículo 150 se refiere a las medidas de protección, que está siendo la parte que instaura el proceso. En esas medidas de protección, un ejemplo, un secuestro. Hay diferentes tipos de prevención que se usan. También menciona que el juez podrá por justa causa. Una justa causa es que pruebes que tú necesitas que se realice el secuestro, porque temes que la persona te haga una jugarreta para no cumplir con su responsabilidad. Entonces el juez te da una providencia, que es la medida de prevenir que la persona incumpla con su deber. Y se toma mediante un examen oral que se hace a base de preguntas escritas. También vemos que el saneamiento es la restitución de lo que se está dando. Que cualquier error o irregularidad u omisión en la notificación, cuando la persona declarante que avisa a las partes llega a cometer algún error en estos documentos, ya en la notificación, declaraciones, firmas, para evitar que se cometa un vicio, debe de haber un saneamiento en los documentos. Y las personas que revisan si ha habido o no un vicio son los peritos y especialistas. Gracias. Ahora con ustedes mi compañera Nilda Rebello. Mañana de hoy voy a hacer un breve resumen del artículo 156 al 163 tipificado en el capítulo 4 de aseguramiento de prueba de la ley 45 del 31 de octubre de 2007. En esta manera le puedo manifestar que el artículo 156 se refiere a la lectura y firma. La firma transcrita en la declaración. Esta será presentada al declarante para su lectura y firma. Cada vez que una persona realiza una declaración, debe de firmarla y leer lo que él declaró. El artículo 157 nos habla de la aclaración. La aclaración. La persona ante la cual haya sido rendida la declaración consta de cualquier modificación. Esta declaración será firmada por el declarante salvo que en este caso, el declarante renuncie a ese derecho o muera o esté incapacitado. Por esto, la persona que reciba la declaración o el funcionario que la reciba dejará constancia en el acto, en el expediente, por qué no fue firmada dicha declaración. En el artículo 158 nos referimos al uso de la declaración. Después de haber cumplido con todos los requisitos, la declaración podrá utilizarse para los fines que fue tomada. En este caso, el jugador, el juzgado puede utilizar la declaración que ya existe en el expediente. De igual manera, existe la certificación terminada de la declaración, por cual lo establece el artículo anterior. Se colocará dentro de un sobre y se sellará. El artículo 160 nos habla de la copia de la declaración. La copia de la declaración es el que se le da a la persona que declara. El 161 se refiere a notificaciones de las partes. La notificación es la parte del efecto de notificar, informar a ambas personas que se encuentran en el debido proceso. Una notificación judicial, por otra parte, es un acto de comunicación, ya puede ser de un juzgado o un tribunal. El artículo 162, no afectará el derecho a usar declaraciones previamente tomadas, ya que si la persona en el expediente existe la declaración, el juzgado puede utilizar ya la existente. El artículo 163 nos habla sobre las sustituciones de las penas. Esta no afectará el proceso del derecho a usar declaraciones previamente que ya existen en el expediente, tomadas
en el curso de proceso. A continuación, el compañero Eliezer Dueña, como último expositor de este excelente grupo. Que tengan buenas tardes. Buenos días, profesores y compañeras. Me corresponde hablarles referente a los artículos 164 al 170 de la Ley 45 del 31 de octubre del 2007. En el artículo 164 nos habla de la incomparecencia. Con relación a este artículo podemos resumir que quien haya citado a alguien o el declarante que no se presente a la audiencia podrá ser obligado a pagarle los honorarios razonables al abogado e incluso a las personas que sí se presentaron a la audiencia. La incomparecencia es la inasistencia de una persona al lugar donde se ha citado. Es la inasistencia a donde debía comparecer. En el artículo 165 nos habla de quiénes son las personas hábiles. Este artículo podemos mencionar que se refiere a los funcionarios públicos autorizados a nivel nacional por el tribunal y la ley para recibir las declaraciones juramentadas de los declarantes. El Código Judicial señala en su artículo 782: el juez practicará personalmente todas las pruebas, pero si no pudiere hacerlo por razón de territorio, comisionará a otro para que éste la realice de la misma forma. De acuerdo con ambos artículos, observamos que no cualquier ciudadano tiene la capacidad o atribuciones para tomar declaraciones de la parte o testigos en un proceso, ya que la ley establece que debe ser un funcionario público y que designe el tribunal facultad por la ley para el ejercicio de esta función. En el artículo 166 se nos menciona declaraciones en el extranjero. Las declaraciones pueden ser tomadas fuera de la República de Panamá previo aviso a las partes por la siguiente forma. 1. Ante persona facultada para recibir juramento por las leyes de dicho país o de la República de Panamá. 2. Ante una persona comisionada por el tribunal con tal fin, la cual queda facultada para recibir el juramento y tomar las decisiones, mediante cartas rogatorias. Las designaciones de tales personas por el tribunal o la expedición de las cartas rogatorias procederá previa a solicitud y aviso de las partes, en los términos y las condiciones que sean justos y apropiados. El aviso o comisión mencionará por su nombre, título y cargo a la persona ante la cual deba ser tomada la declaración. Básicamente, pues en este artículo se explica lo mismo que en el artículo anterior, pero esta vez se señala quiénes son las personas hábiles en el extranjero, autorizadas para recibir una declaración juramentada y los requisitos y formalidades con las que se deba cumplir. En el artículo 167 nos habla de los impedimentos. Este artículo establece que personas no pueden declarar a favor ni en contra de las partes involucradas en el proceso, basado en lo establecido en el artículo 909 del Código Judicial. El artículo 168 pues nos habla del acuerdo de las partes. En este artículo pues se le da potestad a la parte que acuerden de forma en que pueden ser tomadas las declaraciones y también pueden modificar los procedimientos establecidos en el modo de divulgación, salvo que el tribunal disponga lo contrario. Es importante destacar que los acuerdos para prorrogar el plazo para responder la solicitud de divulgación solo puede hacerse con aprobación del tribunal. En el artículo 169 pues nos habla del uso de las declaraciones, que básicamente es que en la audiencia ordinaria o en la que se efectúen para resolver una petición, podrá utilizarse contra cualquier parte que hubiera estado presente o representada en la toma de las declaraciones o que hubieran sido debidamente notificadas de dicho acto, la totalidad o parte de la declaración admisible como prueba. Tal como lo señala este artículo, pues las declaraciones obtenidas y realizadas durante el desarrollo de la investigación pueden ser utilizadas como prueba si así el tribunal lo estima conveniente. En el artículo 170, las objeciones son el procedimiento utilizado para criticar o poner sobre aviso un comportamiento indebido durante el juicio.
La objeción es el acto por el cual se impugna de manera oral e inmediata el actuar de la parte adversaria, que apartado de la ley realiza preguntas ilícitas al interrogatorio. El momento en que una de las partes presenta su objeción, el juez que preside el acto deberá preguntarle al que objeta cuál es el motivo por el cual lo hace y calificará si procede o no. La objeción puede ser oportuna y específica, pero no debe proceder si no se invoca el fundamento correcto, de acuerdo al derecho probatorio o procesal penal aplicable. Lo importante realmente es el fundamento que se invoque para que pueda proceder la objeción. Para concluir, podemos mencionar que con el desarrollo de estos artículos podemos señalar que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia tiene independencia en el ejercicio de sus funciones y en general ha logrado cumplir con sus obligaciones. En lo que va del año, el incumplimiento de garantías, la falta de información y las cláusulas abusivas son los principales motivos de 1.358 quejas que fueron resueltas a favor de los consumidores por la Codeco en todo el país. Como recomendaciones podemos indicar que se pueden incrementar los recursos financieros destinados a las funciones de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. 2. Fomentar a través de otros medios de comunicación la protección de los agentes económicos. Y 3. Elaborar normas con relación a la sana competencia para asegurar mercados que funcionen adecuadamente para consumidores y proveedores. Muchas gracias.